Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una vez más muchos de ustedes, que son caras muy conocidas para nosotros, bienvenidos a esta casa, a Casa África. Y además en un día en el que se están produciendo una serie de acontecimientos, de actividad vinculados con el continente africano. Por un lado, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha el Bridge to Africa. Hoy llegarán más de un centenar de profesores de distintas universidades aquí a las 7:30 de la tarde en el patio de nuestra institución. Pues vamos a tener un encuentro de bienvenida y mañana ya en el Paraninfo de la universidad comienza la actividad. Nos satisface mucho tener amigos aquí de muy diferentes índoles, profesoras desde luego de la Universidad de Granada, en fin, y tantos otros. Yo no sé qué decirles, porque habida cuenta que además yo soy muy tímido, me cuesta desde luego coger ritmo, pero claro, mi temor es que cuando cojo el ritmo luego no logro parar. Me explicaron profesores de la vieja escuela la teoría de la inercia y tal, y bueno, pues he ido comprobando que es correcto, que es así, ¿no? Que cuesta parar. Pero tener aquí a dos profesores, a dos colegas, a dos amigos de ese nivel intelectual, de ese compromiso que les caracteriza a cada uno de ellos, pues menuda satisfacción. Y eso me lleva a no renunciar a pronunciar unas palabras, ¿no? Porque tengo en mis manos, desde luego, el texto. Este texto llegó a mis manos hoy, a primera hora de la mañana. He procurado leer y, en fin, he leído naturalmente la nota de traducción, el preámbulo, pero curiosamente, como todo paleto, o como todos aquellos miembros de tribunales de tesis doctorales, me he ido directamente a las conclusiones, a ver qué conclusiones llegan. Y son una serie de experiencias interesantes. Mi desconocimiento, desde luego, sobre la historia de Madagascar, ¿no? ¿Qué duda cabe? No es mi mundo académico, no es un sector en el que me haya movido, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Pero he sentido curiosidad, sobre todo, ese capítulo de la independencia, ¿no? La independencia. Cuando en octubre de 1958 va finalizando el proceso de colonización y bueno, se producen una serie de acontecimientos casi teledirigido a distancia por el general de Gaulle y su equipo, ¿no? que pretendían pues seguir teniendo una vinculación y una dirección a distancia, ¿no? Sí. Muy interesante. No les adelanto las consideraciones, desde luego las que llegue yo, pero claro, también va uno entendiendo, en fin, un poquitín, lo que va ocurriendo actualmente en la zona del Sahel, ¿no? Circunstancias distintas, pero bueno, son pueblos que van dando pasos al frente en la búsqueda de una definición, de una personalidad propia, ¿no? Y le pedí a Estefanía, que es la responsable del área de mediateca de Casa África, le dije, oye, ¿me preparas unas notas? Porque, hombre, yo al ver Roca le conocí en cuanto llegué a esta responsabilidad de director de Casa África, ¿no? Y a Germán Santana, ¿qué les voy a decir, no? ¿Qué les voy a decir? Un profesor, a pesar de su juventud, sólido, con largo recorrido, y una persona que colabora semana tras semana con nosotros, ¿no? Luego, el encontrarnos en este auditorium, que
que ya lleva un nombre, o se bautizó con un nombre simbólico, el nombre de Nelson Mandela, y tener la oportunidad de participar en la presentación del libro al que nos motiva, ¿no? Historia de Madagascar, me ha hecho recordar cuando hace ya quizás año y medio o algo más, conectaste con nosotros planteándonos si arrimábamos el hombro, si cooperábamos. Una cosa así, sí. En ese proceso tan interesante de designar por parte de la Universidad de Lleida doctor honoris causa a un profesor malgache, ¿no? Sí, señor. O sea, y me llamó la atención, no sé si continúa siendo así, que es el primer caso de que una universidad no española, sino europea, ¿no? No, española, española. 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 Le dé esa distinción honoraria de reconocimiento académico a un profesor de un lugar del África subsahariana, en este caso del este, como a este profesor malgache. Me llamó la atención y estuvimos dialogando y nos satisfizo el que se recogiese, no solamente en el libro, en el preámbulo, así se indica, ¿no?, es que la iniciativa la ha apoyado la institución que dirijo, como la colección. Casa África, como la colección. Luego, tener entre nosotros a un profesor al que se aprecia tanto, profesor de la Universidad de Lleida, con también, a pesar de su juventud, con largo recorrido académico. Si les piropeo, les gusta, ¿verdad? Sí, sí. Les gusta, quedó bien, y potenciamos los lazos de amistad, ¿no? Claro. Cuando regreses a Lleida podrás decirle a Tony, oye, me han tratado bien. José Segura se portó bien, ¿no?, en la presentación, ¿no? He dicho Tony porque hay un profesor, está en tu mismo departamento, sí, ¿no? Casi al lado. Casi con despacho al lado, que es hijo de una hermana de mi esposa. Luego, tengo vinculación con la Universidad de Lleida, no solamente a través de él, sino en mi actividad académica pretérita, desde hace pues casi 40 años. ¿No? Y con otros centros académicos catalanes de muy diferentes características. Pido excusas por esta debilidad personal mía de hacer referencia a ellos. Y les tenemos aquí y mira, todavía no he logrado aprenderme de memoria el nombre, tengo que mirar. Manasé Esoavelomandroso. Bueno, estos nombres malgaches son complejos, ¿no?, y largos, me parece a mí, pero desde luego es una pena que por razones de edad él no pudo desplazarse a Lleida, ¿no? Ahora que anda rozando. Tiene 82, va a 84 casi. Y pero está muy... No, la cabeza está muy bien, no está tan bien de las piernas y del corazón, sobre todo. Bueno, pero bueno, si de alguna manera tú le puedes hacer llegar el comentario afectuoso de todas las personas que trabajamos aquí en esta casa, decirles que hemos apoyado la iniciativa, convencidos de la aportación académica a la historia y a las características como se recogen en los trabajos de su aportación. Y que Casa África, ahí figura él con este libro y hemos hablado de él en lugares, de luego, pues tan apartados. Van a tener ahora un diálogo entre ustedes dos.
pórtense bien, por favor, ¿eh? En ese diálogo... Que no es lo que suele pasar últimamente. No discutan. Y menos con micros. Exacto. Y a todos, encantado de haberles tenido aquí. No puedo decir algo más porque de estas materias no es mi fuerte, pero dentro de un año te aseguro que me habré aprendido de memoria el nombre de Esoabelomandroso, ¿eh? Y desde luego las aportaciones que se recogen en este libro y que se debe a su creatividad intelectual. Así que, queridos compañeros, de nuevo esta es su casa y al ataque intelectual y que terminemos en empate. Muy bien. Bueno, vamos a dialogar. Claro. Primero quiero apuntar algunos datos más sobre Albert. Nos conocimos hace ya, a pesar de su gran juventud, hace algunas décadas. Bueno, Albert Roca es una de las principales figuras, si no la principal, de los estudios africanos en este estado, ¿no? Y además es profesor de la Universidad de Lleida, está vinculado, entre otros, a centros al CEA de Barcelona, tiene innumerables trabajos. Esto no es ni siquiera una biografía ni siquiera un resumen de la mayor parte de su investigación, porque sería imposible, pero más allá de su capacidad intelectual a la hora de elaborar libros, artículos, participación en congresos, etc., es su dinamismo e inconformismo también, afortunadamente, a la hora de establecer las líneas del, entre comillas, el africanismo español e ibérico en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, Albert ya estuvo presente y ahora volverá a estar presente en la organización del Congreso de Estudios Ibéricos en el mundo africano, que va a tener lugar en Barcelona en enero del 2025, y que es el gran escaparate de los estudios africanos en general, ya no solo de España y Portugal, porque ya ha ido trascendiendo esa frontera, ¿no? En el último, en el de Lisboa, creo que participaban alrededor de 300, 400 personas, ¿no? Ya se nos ha ido de las manos, se te ha ido de las manos. Y bueno, esa es para que vean un poco la entidad de la persona que va a presentarnos este libro, que tampoco es fruto solo del trabajo investigador de lectura, bibliográfico, etcétera, sí, que también, pero también de su propia experiencia, porque él ha vivido, ha hecho estancias, largas estancias en Madagascar. Creo que es una de las personas que más conoce Madagascar también en este estado, aunque eso casi que es aceptar lo difícil que es conocer Madagascar como país. Y bueno, creo que el libro nos está hablando de toda la historia de Madagascar. Yo te quería preguntar por el título, ¿no? Porque me llamó la atención no la historia de Madagascar, sino, ¿no?, la construcción de una nación, además viniendo de quien publicaba. Y bueno, y si eso no... ¿cómo es esa construcción? Y si eso no choca a lo mejor con ese unitarismo, ¿no?, de construcción, no choca con la diversidad del país. Bueno, precisamente el subtítulo del libro es la clave. O sea, para entender lo que... Es un libro que tiene 6 autores. Los 6 autores son gente, yo diría que es muy representativo de los estudios en Madagascar durante los últimos 30 años y que recogen buena parte de los mejores esfuerzos. Podría haber otros, pero estos tendrían que estar. No podrías quitar a ninguno de ellos. Hay 3 de los directores del Departamento de Historia desde los años 70 y 3 directores, la actual directora, y 2 directores fundamentales que son Manassé y Gabriel Rantoandro. Estos son 2 directores, o sea, sin estos no solamente no hay historia, sino hay estudios de desarrollo, porque ellos organizaron los estudios de desarrollo junto con y cambiaron el partener del IRD
Bueno, es que, ¿qué pasa? Que estos 6 autores tienen sensibilidades distintas, políticas, me refiero, y en la interpretación. Lo que yo intenté recoger con el doctor, proponiendo el doctor honoris causa, es precisamente no solamente el trabajo de Manassés, sino el hecho de que Manassés o Abulu Mandrusu lo que hizo fue coordinar e impulsar un esfuerzo colectivo. Eso es lo que hacía que fuese para mí un honoris causa, ¿verdad?, muy potente. Y todo el mundo, además, incluso la gente que se había peleado más con él, estaban de acuerdo que si había que representar con una persona lo que pasó desde los años 70 hasta los 90, era él. Hasta sus enemigos, porque la palabra es enemigo, literalmente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaba? Una de las diferencias importantes era precisamente la visión unitarista. En Madagascar hay una sociedad o varias sociedades malgaches que tienen un patrimonio común. Y Manassés, recuerdo perfectamente cuando me dijo, Madagascar no es una isla, es un archipiélago. Lo que estaba diciendo era bastante claro. Ahora está más suave. Dice, la gente se hace más mayor, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo interesante es que la construcción de la nación está todavía en marcha. Si tú te lees el último párrafo, en el último párrafo lo que están diciendo es que están dando material para construir esa nación. ¿Cuál ha sido el cambio? Pensar que la nación ya estaba hecha y lo que hacían ellos era hacerla aflorar, y ahora la idea es la nación se construye desde la diferencia, pero con una historia común, una agenda común y muchas discusiones comunes. Y eso es un paso, hay un trabajo de consenso en este libro. Es un manual, pero vale la pena leerlo, es un alto manual, aprendes muchísimo y además está acabado en el 2022, es súper reciente, es gente que han madurado lo que tenían que decir, que lo han discutido y que han intentado, si ves cada capítulo tiene un aire un poco distinto. Las últimas, don José lo que hizo de leer la última página lo hacemos todos, pero es que si te lees la última página del capítulo captas un poquito por qué lo ha construido como lo ha construido, porque a la gente le gusta acabar diciendo, a ver, que no se me escapen y no hayan entendido mal lo que quería. Y sí, la construcción de una nación lo ponen a propósito, precisamente, ese es el mensaje. La unión se construye, claro. La unión no está. Claro. Bueno, siguiendo con ese argumento, para el público general, y voy a matizar ahora lo que voy a decir, Madagascar puede ser, digamos, un país, entre comillas, exótico, con todo lo que eso tiene de visión colonial, pero creo que el libro no propone eso para nada, va a la historia de Madagascar, y la pregunta sería, con esa variedad de culturas, de pueblos, de historia, con esa gran variedad de historia, que además parte de los inicios hasta la actualidad, ¿qué es lo que crees, es decir, saliéndonos de ese exotismo totalmente, de forma frontal, qué es lo que crees que otros pueblos de la Unión Europea, pueden aprender de la historia de Madagascar? Esa no te la esperaba. No, sí, lo que pasa es una pregunta larga. Yo creo que la primera cosa importante, yo la propuesta que hice para lo de hoy era pistas, ¿no?, desde África insular. Claro, Madagascar es una isla, pero es una isla que es es grande como la península ibérica, más o menos. Eso es un islón. O sea, cuando tú estás dentro, hay un momento que tú no tienes la impresión de estar en una isla. Sin embargo, cuando tú vives 4 meses ya te has dado cuenta que aquello es una isla muy claramente. Y si estás más años, entonces es evidente. La vida es insular. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que hay diferencia, pero comparado con la diversidad que encuentras en el continente no hay nada que ver. O sea, tú en el continente, por ejemplo, yo qué sé, Senegal, es un país relativamente diverso, pero relativamente, comparado con Camerún, la diversidad de Senegal, el número de lenguas, el número de religiones es más grande que la que encuentras en Madagascar. En Madagascar encuentras gente que dicen que hablan una misma lengua pero que no se entiende. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que son lenguas parecidas, digamos que son lenguas como lenguas románicas, ¿no? Más cercanas incluso, como el catalán y el occitano, francés, un poco de este estilo. Hay gente que entiende más que otra, dependiendo. ¿Qué ocurre? Que es un laboratorio. Madagascar es un verdadero laboratorio de cómo se construyen y se mantienen las identidades. ¿Por qué Madagascar no ha generado una cultura más unitaria? Si lo tiene todo. O sea, en el siglo XIX, Madagascar, antes de la llegada de la conquista colonial, ya hubo una conversión oficial al cristianismo, ya había una etiqueta de vestido que
que se acercaba, parecen victorianos tropicales, o sea, si luego echad un vistazo al libro y veréis el aspecto de la gente de la capital, del centro. De hecho, cuando hubo el ataque colonial, enviaron embajadores a Europa, enviaron embajadores a Berlín, a Londres, a París y a Nueva York. Y en todas partes los recibieron bien, pero todos les dijeron que no se querían pelear con los franceses, con lo cual... Pero ellos, ¿qué decían? No hace falta que nos colonicen. Ya nos han impuesto un tratado y hemos aceptado. Dicen, no hace falta que nos colonicen, no hace falta que nos ataquen militarmente. Y era cierto, no había ninguna argumentación civilizadora, ninguna. Solamente había avaricia. Era una cosa muy clara. Luego las cosas han sido más complejas que esto, la verdad. Pero entonces, ¿qué nos puede enseñar? A partir de ese laboratorio, eso que estoy diciendo, ahí está todo y sin embargo se ha mantenido la diferencia. Hay algo muy interesante cuando veáis el libro, el capítulo precisamente de Manassé. Manassé es una persona que es de la periferia. No es descendiente de estos que en las fotos del siglo XIX aparecen con un traje hasta los pies y con levita. Es descendiente de los que aparecen con un fusil y una ¿cómo se llama la pechina? Una concha colgada del cuello. Es descendiente de estos. Y él hace gala de ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que mantiene en su texto es que las identidades de los linajes, lo que los antropólogos llaman linajes, ¿no? Él dice linajes, lo que los antropólogos llaman clanes, tienen una vigencia actual impresionante y no se entiende ni la política ni la economía malgache sin ello. ¿Qué ocurre? Que en una isla donde es relativamente fácil llegar supuestamente a una unidad nacional, la capital de la isla, en vez de estar llena de nuevos símbolos nacionales, está llena de símbolos Merna. Los símbolos de la capital son Merna. El alcalde de la capital es Merna. Todo el mundo acepta que es la capital de Antananarivo. Ahora, si se quema uno de esos símbolos Merna, a los Merna les sabe mucho más mal que a los demás. Pero la gente los ha utilizado como símbolo nacional. No sé si me explico. Aceptan que los Merna, gente distinta, puedan ser una interfaz respecto al resto del mundo. Pero eso no hace falta, para ello no hace falta que ellos se conviertan en Merna. Aquí hay lecciones de muchos tipos. No siempre fáciles de asimilar, pero lo que es bastante claro es que, como en buena parte de África, el tipo de adaptación a la modernidad ha sido respetando la diferencia, utilizando, mejor que respetar. No es una cuestión tanto yo diría, de valores como una cuestión, los valores están, pero los valores están porque las relaciones y la adaptación es así. Y en esto, yo diría que, ¿sabes ese concepto de frontera africana? Que si quieres sí. Pues tú en Madagascar tienes una frontera africana condensada y es casi como un experimento desde el siglo XVIII hasta aquí, es como si tú vieses un experimento. Hay mucho que aprender sobre tolerancia, sobre capacidad de estar con alguien distinto y parecer que no estás. También puedes entender muchos de los problemas que vamos a tener en el futuro. Eso te iba a preguntar, y de forma interna, no externa, sino interna, ¿dónde se plantea el conflicto? Con conflicto, yo creo que no hay sociedad sin conflicto. O sea, Madagascar desde el 2002, y esto, aquí no hay ningún malgache. Si hubiese algún malgache tendría que matizar mucho lo que voy a decir ahora. Porque si hubiese malgache, yo soy catalán además y tengo un ramalazo de explicación etnicista, pero claro, si hubiesen aquí malgaches tendría que saber quiénes son, para saber lo que voy a decir, y luego necesitaríamos rato. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Es simple. Hasta 2002, el presidente, prácticamente excepto en un triunvirato militar, y era una figura de papel, quien mandaba no era él, el presidente siempre había sido alguien de lo que ellos llaman cotillo, de provincias. Nunca un Merna ni alguien de la zona central, de la capital. Sin embargo, el alcalde de la capital, evidentemente, era alguien de la capital. Desde 2002 tenemos presidentes Merna. ¿Qué ha pasado? Desde 2002 para aquí es transición democrática en Madagascar. Hay una situación inestable continua, muy curiosa. Se producen, por ejemplo, en 2002 hubo 6 meses en los cuales hubo 2 gobiernos al mismo tiempo, 2 estados mayores, supuestamente un estado federal en un lugar con capital en Tuamasina y otro en... Pero no hubo ninguna guerra, no ocurrió gran cosa. Fue como un pulso muy largo en el cual pasaron muchas cosas. Finalmente el pulso lo perdió Ratsiraka y se tuvo que ir, ¿no?
En 2009 hay una especie de golpe de Estado, todo el mundo la interpreta de formas distintas lo que ocurrió en 2009, pero nos encontramos con una transición después hasta 2014. Pero es que el presidente que en 2014 no lo echan, porque resulta que intenta ser presidente con menos de 40 años, atención, en Madagascar la Constitución no deja que un presidente tenga menos de 40 años, lo cual es interesante porque hay un elemento de sabiduría importante en el asunto. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Ser presidente de la alta autoridad constitucional hasta los 40. Y entonces se postuló como presidente. Pero se llegó a un acuerdo impresionante. Mandaron delegados a Maputo, a Addis Abeba, a Dakar, se fueron a África. Y se volvieron impresionados, porque los africanos se pasaron la mano por la cara. Porque hay una identidad muy curiosa en Madagascar, y es... Ellos consideran que está África y Madagascar. Algunos malgaches se consideran más africanos, otros menos. Pero al mismo tiempo son totalmente conscientes que la agenda histórica está con África y que su referente es Unión Africana. Esto lo saben y SADC, eso lo saben muy bien. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que se fueron a Maputo y vieron unas casas en Maputo y dicen, pero no eran tan pobres los africanos. Luego se fueron a Senegal y digo, ¿cómo nos va a arbitrar una gente que si hemos estado contra ellos porque eran dictadores? Bueno, ha sido una cuestión interesante. ¿Cómo acaba? Ni el presidente que fue expulsado ni el presidente que dio el golpe de Estado podía presentarse a las elecciones. En 2014 gana otro presidente, que no diré el nombre porque nombres largos este lo tiene aún más, y en 2018 Rajoelina vuelve a ser presidente. Esta es la política malgache. A Rachiraka lo echaron en el 92, después de un movimiento espectacular durante el cual el país estuvo parado durante casi 2 años. Y hubo un año, 10 meses de huelga general, incluidos los funcionarios, cobrando cada mes. Hubo huelga, pero cobraron cada mes, tarde, pero cobraron. ¿Qué ocurrió? En el 98 vuelve a ser presidente por elecciones. Esto es lo que me refiero. Ahora hay una inestabilidad política muy importante y en parte hay eso que estaba diciendo que pasaba en el pasado de muchas poblaciones respecto a los signos de la capital, tú lo aceptas como capital, pero no son tus signos, son los signos de la capital que vienen en el fondo del extranjero, porque quien consigue que Antananarivo sea la capital, y esto hay que recordarlo, es Francia. Francia es la que consigue conquistar la isla. Sí que hay un designio de un rey de Antananarivo, pero no lo consigue. Pero con Francia sí que se consigue. Con lo cual hay una relación muy clara, Francia, capitalidad, y esto se acepta, no pasa nada. La palabra nación también es una palabra que viene de Francia. Y se utiliza la palabra finerena o tanindrasana. Tanindrasana es muy interesante, quiere decir tierra de los ancestros, y la gente lo traduce como patria. Lo traducen como patria cuando están hablando contigo, pero tanindrasana exactamente lo que quiere decir es esta tierra, donde está nuestra tumba, que somos un grupo de gente muy concreto que tú sabes. Y la palabra más exacta para decir cuál es la tierra de la tanindrasana es clan, en antropología. Es realmente un clan, y la gente sabe dónde entierran los muertos, y por ejemplo los maridos y las mujeres, el esposo y la esposa no están enterrados juntos, sino que cada uno está enterrado en la tumba de sus ancestros, porque forman parte de los ancestros. Claro, tú utilizas una palabra que todo el mundo entiende en Madagascar para decir patria, pero ellos lo confunden, la patria nacional. La patria nacional es la de nuestros ancestros los galos. No es ninguna broma, esto lo decía uno de los presidentes de Madagascar, hablaba de nuestros ancestros los galos. Y dices, ¿cómo decía eso? Pues porque era un tío listo. Era un tío listo y dice, nos habéis enseñado con libros en francés, donde no salía ni un malgache dibujado. Dice, claro, ¿qué hemos aprendido? Estos son nuestros ancestros también, y vosotros sois la tribu 19. Dice, y como tribu 19 tenéis obligaciones que tenéis que cumplir. Esto lo decía Siranana, que era un personaje con sus claroscuros, pero muy inteligente. Muy inteligente. Y le decía esto. Entonces, ¿qué ocurre? Para todos los malgaches, el ancestro de la nación, no de Madagascar, no de la isla, no del ser malgache, no de los malagasi, esto no. Pero sí de la nación, como nación política en la comunidad internacional, es Francia. Para bien y para mal. Y es una madre apreciada en algunas cosas, muy poco apreciada en otras. Ocurre como... y esta relación se entiende, pero eso no quiere decir que tu relación no haya existido, y la tanindrasana es la tuya. Y cuando hablas con gente de la capital cuyos abuelos ya habían estudiado en París, no estoy diciendo ya la creme, resulta que te explican historias del estilo de párame aquí, que tengo que ir a visitar a la hermana de mi madre, porque cuando la enterré me dijo que la pusiese al lado de
es lo que le están diciendo. Y de allí a la universidad paras en 3 tumbas. Y Sí, esta sí. persona es una señora cristiana, una gran profesora y una gran profesional, sin ninguna duda. Pero no lo digo yo, lo dice París 9, lo dice París 7, es una persona, lo dice la École. Dices, claro, esto es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay un elemento que es difícil aprender, pero que tiene que estar. Ujú. Y en esa construcción de esa identidad, que has hablado un poquito de la relación con el continente africano y de la relación de africanidad, de sentimientos de africanidad, también estabas abriendo las puertas a la relación con no África, es decir, con Europa, con Francia fundamentalmente, que llega hasta la actualidad, hasta los vuelos, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que se ve esa relación con los territorios no africanos? Por ejemplo, una buena parte de la población malgache es indomalaya, es decir, se plantea algún tipo de relación con esos ancestros en la lejanía del tiempo. Y luego otra cuestión que es por donde estamos, ¿no? En un archipiélago. ¿Qué relación tiene, piensas, Madagascar en esa construcción? Sabemos un poco, nos ha hablado con el resto del continente, pero con los otros territorios archipelágicos más pequeñitos, vecinos, ¿no? Pues Comores, Mauricio, Reunión, etc. Wow, se han perdido 2 preguntas amplias. Empiezo por la última, luego me Venga. recuerdas un poco la primera. Vale, vale. La última, la de los archipiélagos, es muy interesante, ¿eh? O sea, piensa que los países que tiene alrededor, bueno, los países, lo que tiene más cerca a Madagascar y con los que tiene más relación, porque es que no tiene ninguna relación con Mozambique, no tiene ninguna relación con Sudáfrica directa durante un tiempo. Es que ahora hay aviones que van a Sudáfrica, antes no había ninguno, a Mozambique no hay ninguno. Si tú te quieres ir a Maputo, que está a 500 kilómetros de la capital, tienes que coger un avión que vaya a Nairobi, que luego vaya a Johannesburgo, o tienes que coger uno que vaya a Johannesburgo y luego te lleva a Maputo, pero a Maputo directo no puedes ir. Esto es una consecuencia de la historia colonial, evidentemente. Antes de la colonización, las relaciones, de hecho, en toda la costa oeste hay una serie de grupos que son llamados Makua. Los Makua tienen una consideración doble. Por una parte, son menospreciados como antiguos esclavos, por otra parte, son temidos como grandes guerreros del rey. Por lo tanto, los grupos Makua hoy en día son grupos potentes. Makua es el grupo étnico más numeroso de Mozambique. No es un nombre que ha llegado, no quiere decir que todos sean Makua, pero sí quiere decir que había una relación continua, incluso de muchos tipos. En toda la costa oeste se hablaba suajili, ahora no se habla, pero se hablaba suajili. Había mucha relación. ¿Quién la rompió? La colonización, que además la única colonia francesa en el África Oriental. Relación cero. Ellos rompieron la relación. Ahora bien, con las islas, esa relación se ha mantenido más o menos incluso en el periodo francés por varias razones. Una era porque la Reunión es francesa. Los franceses tenían mucha relación con Seychelles por razones distintas y Mauricio, que era inglesa. Entonces, ahí ha habido una relación compleja. Ya sabes que la isla de Mayotte, en las Comores, Sí. acaba de decidir que será departamento de ultramar. Y eso quiere decir que es parte de Francia in secula seculorum, que nunca dejará de ser, que es tierra francesa, vamos, lo mismo que Juana de Arco podría haber estado allí, ¿no? Esto no pasa solamente en Mayotte, sino que hay gente de Mayotte que ahora está reclamando la doble nacionalidad, pero que vive en Anjouan, en Comores. Hay una relación de mucha... Hay muchos malgaches que van tanto a Mauricio como a Reunión, y hay mucha gente de Reunión, de Mauricio, hay una llegada continua. Por ejemplo, algunas de las primeras grandes mezquitas que aparecen en Tana de forma clara eran de comoreses. Esa relación existe y es continua. Pero de alguna forma forma parte del paisaje. No han cambiado mucho. La relación de ellos es casi la relación de un continente con unas islas. Y yo diría que para entender la diferencia, una palabra que va muy bien es la palabra criolla. La palabra criollo, que en la Reunión se utiliza muchísimo, y que en Seychelles se utiliza muchísimo, y que en Comores no se utiliza, pero en estas dos sí. ¿Qué quiere decir en francés? Normalmente cuando se utiliza la palabra criollo, lo que quieren decir, criol, es mezcla, mestizo, casi siempre. Sin embargo, en castellano no quería decir mezcla criollo. En castellano criollo quería decir descendiente de alguien de la metrópoli.
Eso, o de otro sitio, por lo menos descendiente de fuera. Tú podrías decir que había criollos metropolitanos y criollos esclavos, por ejemplo, podéis haberlo dicho. No, era lo contrario de indígena. Pero tú conocías el origen. ¿Qué pasa en Madagascar? Que es verdad que hay una identidad, sobre todo defendida por algunas élites, que defienden un origen en el sudeste asiático. Es verdad que la lengua es una lengua que está muy relacionada con lenguas, sin duda, es una lengua austronesia. Ahora nadie recuerda, como no hay ningún recuerdo. No hay vínculo. No hay vínculo. El vínculo cuando aparece, que se llama nusantarismo, nusantara es una palabra indonesia que se inventaron unos nacionalistas indonesios y que quiere decir la gran Indonesia. Pues la super gran Indonesia incluye Madagascar, pero en esa no pensaron nunca en Indonesia. Ellos hay unos chavales, sobre todo Berna, que hablan de Nusantara. Ahora, nadie más habla sobre el tema. Para hablar del fuera, se habla de Andafi. Andafi es el otro lado. Y en el otro lado, evidentemente, ahí están los ancestros más antiguos, porque todo el mundo viene de fuera, pero no son criollos porque no hay una relación de ida y vuelta. Es un lugar perfecto para entender cómo se entiende, cómo alguien se convierte de extranjero en autóctono. Porque hay muchos autóctonos en Madagascar. Y de hecho el problema entre autóctonos y extranjero, no malgache, sino no extranjero, que no es del Tanindrasan, no el problema, sino la relación es clave para entender lo que pasa. Ahí hay una experimentación espectacular. Y la gente de las islas forman parte de este trasiego de diferencias que existen y son diferencias aceptadas. A veces caen mejor, a veces caen peor. Alguna vez han sido chivos expiatorios en alguna, pero más los indios. Los indios que introdujeron los franceses para monetarizar la isla. ¿Y la relación con Francia? La relación con Francia, sí. Claro, la relación con Francia, de hecho, ¿crees que está cambiando algo la relación con Francia? Sí. Es decir, viéndose en el espejo de otros países que fueron colonizados con Francia y que en el último lustro pues están rompiendo relaciones o quieren cambiar por lo menos esa relación. Es decir, hay un sentimiento de vinculación, entiendo, del pueblo de Madagascar con Francia, aunque sea a nivel económico y de consolidación social, quizás. No. El pueblo de Madagascar, no sé, a lo mejor es mucho decir, pero es verdad que Francia forma parte del horizonte de Madagascar. Es decir, si tú tienes éxito económico o decides estudiar y vas más allá, tu partener muy fácil va a ser francés o va a hablar en francés. O sea, por ejemplo, de los estudiantes de la gente como Manassé, ¿no? De la vieja escuela que ya se han jubilado, estos que tienen 80 años, pero que en los años 60 estaban estudiando. Y en los 70 empezaban a ser jóvenes profesores. Estos todos tienen compañeros en Senegal, compañeros en Costa de Marfil. Es decir, esa identidad francesa les generó esta identidad. Y sin embargo no tienen compañeros en Tanzania, no tienen compañeros en Mozambique. Los de Mozambique y Tanzania los hicieron mucho más tarde. Los otros son compañeros de estudios. Y se nota. Tú lo notabas. Cuando ibas a una reunión a Dakar, la gente sabía quién era Manassé porque habían estado trabajando juntos en París. ¿Qué ocurre? Por una parte, luego hay otra cosa. Para demostrar que tenían una cierta capacidad, tanto en el mundo político. Pensad que los primeros políticos de Madagascar, muchos de ellos eran gente que había estado formado en escuelas francesas, o en escuelas de la administración, que eso es top en Francia, o en escuelas militares, pero que eran escuelas militares donde se preparaba a la gente para ser políticos. El militar que iba oficial era un militar que iba a ser un político, y que iba a ser un político dentro del mundo de la francofonía. Estos eran ese fue Rachiraka, este fue Chiranana, eran los primeros presidentes. Y no solamente ellos, los cargos. ¿Qué ocurre? Que esta gente tenía una relación de desconfianza con Francia muy, muy fuerte, porque había una competencia muy marcada, pero al mismo tiempo, para que no les menospreciasen, ellos aprendieron, se dedicaron a aprender la cultura francesa. Saben mucho más los malgaches de cultura francesa que ningún francés sobre cultura malgache. Y hablan un francés, la antigua escuela habla un francés impecable, porque no querían que nadie les dijese que no estaban haciendo bien lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Eso qué ha generado? Pues un orgullo también, han asumido una parte del orgullo de la cultura francesa, y es muy difícil vehicularlos en otra lengua. Hay algunos que hablan inglés, se ha intentado pasar al inglés varias veces, muy complicado, porque tú tienes a todo el staff que a lo que habla es francés,
que donde domina fácilmente en comunidad internacional es un francés. Eso genera una relación muy curiosa, pero al mismo tiempo ellos comprenden que la dominación, todas las críticas, pensá que hay toda una parte también de esta, incluso de la élite empresarial, que tenía una tendencia fuertemente marxista durante mucho tiempo. Tenían una visión muy crítica de la colonia. Entonces hay una relación de amor y odio que yo creo que no es solamente en Madagascar, creo que es en toda la África francesa. Lo que ocurre es que Madagascar es como, al ser una isla nuevamente, ¿por dónde sales de Madagascar? Por Antananarivo. Hombre, ¿no se puede salir por ningún sitio? No hay vuelos internacionales, exceptuando para resorts turísticos, que sí, desde Nosy Be puedes ir a Italia, vas de Milán, pero vas directamente al resort turístico, no vas al resto solamente lo cogen italianos, nadie más coge ese vuelo. Pero si no, siempre pasas por Antananarivo, vayas a donde vayas. Pues de la misma forma, si tú te vas a Europa, pasas por París, vayas a donde vayas. Claro, la mayor parte se quedan en Francia, y en la zona de París muchísimos. Esto tiene muchos efectos. ¿Y se plantea una reorganización de las relaciones con Cada Francia? 2 por 3. Sí. O sea, es continuo. Y además, piensa que yo estaba en Tana cuando... Tana es como... Antananarivo acortado es Tana. Yo estaba en Tana cuando bombardearon, ¿no? Cuando la OTAN bombardeó Libia. Y cuando mataron a Gaddafi. Bueno, tú no te imaginas lo que pensaba el conjunto de la población. O sea, la idea es que Sarkozy se había vuelto loco. O sea, pero todo el mundo, mira que está lejos, pero ¿qué ocurre? Que como en casi toda la África francesa la gente escucha RFI, la gente que tiene, es decir, la gente que escucha la radio, los que no escuchan la radio, no, evidentemente, pero los que escuchan la radio escuchan RFI, aunque luego escuchen otras cosas. Y no solamente profesores universitarios, farmacéuticos, no. RFI lo escuchan en los taxis. Es que ocurre que la gente sabe cosas sobre Costa de Marfil, sabe quién es el presidente, a quién han echado. Y cuando ocurrió esto, todos hicieron un diagnóstico que fue increíblemente acertado. Dijeron, no, esto va a ser una catástrofe en todo el Sahel. Esto va a caer, y efectivamente fue así. Dice, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Es claro, ¿qué ocurre? Que la desafección que han producido los últimos 15 años de política internacional francesa ha sido espectacular, en todas partes. Es decir, vale, es verdad que Inglaterra ha hinchado mucho su currículum y en realidad cuando ves lo que ha pasado con las colonias inglesas se te ponen los pelos de punta. Pero claro, es que Francia, que hay una cosa que me gusta a veces comentar, claro, los ingleses para decir golpe de Estado utilizan una palabra francesa. Hay algo de... Yo diría que hay algo de mala idea ahí, lo de decir coup d'état, nosotros decimos golpe de Estado, no lo decimos en francés. Dices, pero en realidad, si tú te echas un vistazo a la África anglófona, la historia de la África anglófona después de las independencias ha sido dura, empezando por todo el apartheid y todo lo que pasa en África Austral. O sea, pero es verdad, y es verdad también que Francia mantuvo una presencia mucho más fuerte políticamente después de las... Y esa presencia tenía pros y contras. Tenía pros, porque el IRD, que es el antiguo Alstom, o sea, que era la organización para la investigación en ultramar, era colonial, pero claro, ha sido un socio de investigación de primer nivel para muchos países. Pero claro, llega un momento en el cual lo que ganas y lo que pierdes es muy difícil de ver. Es verdad que después de tantos años, a mí me preguntaron, ¿qué pasará cuando Níger, ahora hace poquito la crisis en Níger, ¿qué pasará si Níger rompe? ¿Qué le pasará? No le pasará nada a nadie. A Francia no le pasará nada, porque Níger, pues decían, es que el problema... el aprovisionamiento de uranio, pero sí es el quinto proveedor. ¿Alguien piensa que porque desaparezca el quinto proveedor se va a acabar la industria francesa? No. Y en Níger puedes decir, bueno, después de 50 años estamos en los 10 últimos de la cola. A lo mejor no pasa nada porque se vayan los franceses. Sin embargo, no se ha roto la baraja, parecía que se iba a romper. Es decir, la relación es un poco como lo que decíamos de los criollos es una identidad que es muy difícil separarla de lo que es Madagascar hoy en día, pero que no hay que darla por hecha y es mejor que no la den por hecha. Yo he tenido amigos que han sido, una amiga que fue directora delegada del IRD allí, y eso que es un cargo académico es político también, tiene un elemento político. Y tenías que ser muy político, si tú querías hacer bien tu trabajo, y hacer bien tu trabajo era conseguir que hubiesen investigaciones.
y que participasen los investigadores malgaches. Tenías que tener, era un trabajo y nada estaba dado. No es decir simplemente como nosotros tenemos, no. Hay otros posibles socios ahora, hay socios chinos, hay socios coreanos, es impresionante lo que está pasando en África y eso es bueno. Francia lo sabe. Ahora continúa siendo, esa relación de amor y odio no ha desaparecido, pero ya veremos las generaciones. O sea, yo que soy tan joven, pues pertenezco a la generación, pero digamos que las generaciones verdaderamente jóvenes ya lo veremos. Por ejemplo, en Ruanda, que también forma parte de África francófona, pero es verdad que no justo en la esfera, en Ruanda el avance del inglés es espectacular, espectacular. Pero no, lo que también es interesante, y es mucho de cómo son los ruandeses, creo, es que no han perdido el francés. O sea, continúan hablando bien el francés y el inglés, y jugando a los dos lados, pero está cambiando mucho. Esto no ha pasado todavía en Madagascar, pero nadie puede decir que no vaya a pasar. Hay otro tema que sí me gustaría que comentaras, porque sé que lo trabajas, que sale también en el libro, que por cierto el libro está muy bien estructurado, a pesar de tener diferentes autores con diferentes posiciones, pero el eje cronológico se ve muy bien. Le dedicas una gran parte a lo que es el libro, la historia de Madagascar, no solo la historia de las últimas décadas, que también aparece, pero de décadas anteriores. Está lleno de cuadros, de bibliografía, de fotografías, también de mapas, interesantísimos los mapas, algunos mapas históricos muy interesantes, pero sí quería, casi para ir terminando, que nos hablara de otro rasgo que conforma esa identidad y por tanto también esa construcción de la nación, que tú alguna vez has hablado sobre el patrimonio malgache. Yo no quiero que nos vayamos sin escuchar lo que nos habías comentado alguna vez sobre el Palacio Real y cómo eso puede ser también, ¿no? Va más esto. Un símbolo de esa construcción, ¿no? Y porque creo que es interesante para entender esa construcción también, ¿no? Yo quería decir algo antes de la coherencia del libro. Este libro, que es un libro que está hecho como un manual, pero ya digo, un manual muy completo, hay mucha información, pero hay un intento para que esa información sea fluida. O sea, han prescindido de poner notas, eso está claro. A veces citan autores, pero te los citan, no te ponen te dicen este autor o esta persona. Pero este libro es el fruto de mucho tiempo de trabajo conjunto, desde el año 75, más o menos, en que aparece una revista creada por el Departamento de Historia que se llama Malaysia New, ayer y hoy. El nombre es muy... Desde entonces hasta 1990 reconstruyen cogen la historia colonial. Todos ellos eran alumnos de Deschamps y de una serie de grandes profesores franceses, todos conocían a Persson, a Davies, a los grandes historiadores franceses los conocían. Habían sido sus profesores, incluso les habían dirigido las tesis. Y les continuaron dirigiendo la tesis hasta que ellos no pudieron dirigirlas. Y entonces, ¿qué ocurre? Empezaron a hacer una serie de seminarios, 2 seminarios al año, y esos seminarios al año son el origen de la revista y luego el origen, en el fondo, de este libro. En vez de... Yo creo que, recordad que ahora hay yo no sé cómo llamarlo, pero hay una especie de debate decolonial, ¿no? Es decir, ¿debate en qué sentido? ¿Cómo vamos a organizar o cómo debemos recordar el periodo colonial? ¿Quién tiene derecho a recordar? ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué presencia tiene esto? Yo siempre mantengo que el debate decolonial es más importante dentro de las metrópolis que en África. ¿Por qué? Porque en África la colonización fue muy corta y para mucha gente, cultural y mentalmente, muy débil. Lo que estábamos diciendo, las solidaridades que existían antes de la colonización se han mantenido, no igual, pero se han mantenido, son muy fuertes. Sin embargo, los valores que llegan de la colonización han desaparecido hasta aquí como no van a haber desaparecido allí. Claro, es que, por tanto, quienes estamos más colonizados mentalmente somos nosotros. Bueno, decía esto porque el esfuerzo que hicieron ellos fue descolonizar, pero sin negar la palabra a sus profesores. Lo que hicieron fue con 4 duros, porque realmente, imaginaos, empezaron en el 75, haced un poco de memoria. Primera crisis del petróleo 74, segunda crisis del petróleo 78. Madagascar cayó en picado a convertirse en uno de los países más pobres del mundo. En ese momento hicieron una reconstrucción de la historia que por eso creo que merecían un Nobel. Impresionante. Como es una isla, además, hubo esa facilidad para hacer una historia. Y esta gente,
eran de los que participaron. Eso le da esta unidad, ¿no? Y es muy interesante porque invitaron a sus profesores, o sea, los mejores especialistas en Madagascar iban sistemáticamente a Tana y tenían que discutir con ellos. Y quien generó estas discusiones, porque los mernas son poco de discusión abierta, fue Manasé, que sí que es de discusión abierta, ¿no? Entonces ahí apareció, y esto te lo decía por lo de la historia. Lo otro que me has preguntado... Lo del Palacio Real. Lo del Palacio Real, sí. Es que tiene bastante que ver con esto, ¿eh? Si veis de las imágenes que encontráis aquí, veréis el monumento más conocido de Madagascar, monumento humano, porque lo más conocido de Madagascar es lo que no es humano, ¿no? Cuando hicieron la peli, la de Madagascar, que por cierto fue un exitazo en la isla, estaban súper contentos, no salía ni un malgache, o sea, solo salían lemures y pingüinos, que para encontrar pingüinos, no, es espectacular. Ahora, ellos estaban contentos como unas Pascuas, porque como salía Madagascar en todas partes, a ellos les pareció, te reían, pero pensabas, porque yo pensaba, estarán molestos, que va, yo no estaba molesto a nadie. Dice, eso fue muy divertido. Bueno, si no, fuera de esto, que es lo que es verdaderamente famoso, si tú miras en turismo o en cualquier lugar, lo que vas a encontrar es un edificio, que es una especie de casa victoriana, casi parece una... cuando lo has visto muchas veces no te lo sugiere, pero al principio te parece una casa de miedo, que es el antiguo Palacio de la Reina, el Ruba, de Antananarivo. Ruba es una palabra que quiere decir palacio, ¿no? Y es el Palacio de Antananarivo, que es un palacio que se construyó durante el siglo XIX, en 1841, 42 o algo así, lo hizo en un aventurero francés que fue amante de la reina y 1000 cosas más. La reina tuvo 1000 amantes, ¿eh? Uno fue este, la reina era una señora reina. Le hizo un palacio, hicieron un palacio curioso porque intentó recuperar algunos elementos de la arquitectura local con elementos de arquitectura europea. Y luego la reina, que no estaba suficientemente contenta, no esta, sino su sucesora, le pidió que lo hiciese de piedra y lo revistió con piedra, y es lo que encontramos, lo revistió con piedra, pero ya no Jan Laborde, que había muerto, sino un misionero escocés que están para un roto y un descosido, un misionero, ¿no? Escogió y le hizo aquello, pobre hombre, estuvo allí rompiéndose la cabeza y quedó y yo lo he visitado y era una cosa espectacular. Era como si fueses a un palacio de estos del siglo XIX europeo, la cama de no sé quién, estaba... Bueno, pues en el 95 se quemó. Se quemó en Madagascar es una expresión que no tiene sentido. Alguien quemó el palacio. Es decir, se quemó, eso no puede pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no se ha solucionado quién ha quemado el palacio, es el misterio de quién ha quemado el palacio. ¿Qué ocurre? Pues que la gente de la capital decía que seguramente habían sido los gente de la costa, que era el que tenían... Pero eso no se lo cree nadie. Todos de la costa están convencidos de que se lo han quemado ellos porque son gente que no se llevan bien, por lo que sea. Bueno, sea lo que sea, tardaron... Eso pasó en el 95, creo, en el 95... Hasta prácticamente esta década... No, la década pasada, hasta 2015, una cosa así... casi se fue, lo limpiaron básicamente porque se quemó todo lo que era de madera y eso, claro, quedó la carcasa. Pero luego lo empezaron a reconstruir. Y lo han reconstruido bastante, pero no solamente lo han reconstruido, sino que se han pasado de rosca. O sea, han hecho el palacio y al lado del palacio han construido un coliseo que no existía. Mientras tanto, como todos los países, han pedido que el palacio fuese patrimonio de UNESCO, ¿no? Patrimonio cultural. UNESCO ha visto la reconstrucción y ha dicho, esto sí que están haciendo. Fijaos, ¿qué es lo que ocurre? Por una parte, como el patrimonio es vivo, como está vivo, lo que ha dicho el presidente, que es Rajoelina, que es este que lo echaron y luego volvió, ha dicho, no, es que este coliseo no estaba, pero estaba proyectado. Y en parte es cierto, es verdad que se quería construir algo en esta zona. Dice, pues yo continúo con el proyecto monárquico, dice, porque somos los herederos. Pensad que Ratsiraka, presidente anterior, es un señor que fue presidente desde 1975 hasta 1992 y luego volvió a ser presidente 4 años más. Pues este señor en un cierto momento se marchó de la capital, porque el palacio presidencial estaba donde estaba el palacio del gobernador militar, que era una zona que se llama la ciudad media. Ni arriba de todo, que era donde estaba el palacio del rey, ni abajo de todo, que era donde estaba la ciudad colonial y los esclavos.
Una cosa, es muy curiosa la ciudad de Antananarivo. Y entonces él decidió salirse, como hacen otros. Aquí no hay manifestaciones y se hizo un palacio. Pero este señor era de la costa. Ratsiraka es un Betsimisaraka, que es ahora está muerto. Se hizo un palacio que era como el Palacio de la Reina, pero el moderno. Yabuluja, tú lo ves y dices, cuando lo vi me quedé, eso que dices, no lo puedo creer. Dice, esto lo ha hecho. Bueno, entonces ahora el presidente está allí, y el actual también. Ahora están pensando en hacer una capital fuera también. Ajá. Bueno, total, que él dice, es evidente que los presidentes somos herederos del proyecto de nación que tuvieron los reyes de Antananarivo y por tanto por eso lo continuamos. Es que ocurre, por un lado, UNESCO castiga al Estado malgache por tener un patrimonio vivo y no un patrimonio muerto. O sea, el patrimonio del Estado Congo, que es lo que te dije, el patrimonio del Reino Congo no le hace caso a nadie. O sea, los Congo, que están repartidos entre varios estados, los Congo le dan una gran importancia en Bansa Congo, que es donde hay unos restos portugueses de unas iglesias y de unos almacenes, que son unos restos en piedra que UNESCO sí que ha aceptado como patrimonio de la humanidad y que están hechos una ruina. Esto lo han aceptado. ¿Pero por qué están hechos una ruina? Porque no les importan. En Bansa Congo les importa, sí. Es un centro espiritual importantísimo porque allí estaba la realeza del Congo. Pero aquellos edificios son edificios de los portugueses y no les importan. Les da lo mismo que se caigan. Les dicen, es patrimonio de la UNESCO, perfecto. Dice, hacemos un proyecto. A estos que han hecho un paso más y han dicho, muy bien, hombre, nos han castigado, ¿no? Mientras tanto, ¿cuál ha sido el papel de los historiadores en todo esto? Cero. Los historiadores malgaches, cero papel han tenido. Hablando con ellos, claro, el otro día este verano, el verano pasado, abrieron el Ruba ya arreglado por primera vez. Yo cuando fui a la ceremonia de doctor honoris causa, que fue en octubre, digo, bueno, yo me voy a ver ¿qué os parece la reconstrucción? No ha habido ninguno. Y digo, oye, ¿no habéis ido? Esto es muy malgache. Digo, ¿no habéis ido? Dice, no nos han invitado. Digo, pero por el amor de Dios, tenéis que ir. Total, yo fui y me reí tanto, porque claro, lo que han hecho, fuera lo arreglado, han puesto madera, está arreglado, pero lo de dentro era imposible. Entonces lo han convertido en un museo, y en un museo de los pueblos de Madagascar. Aquello era el Palacio de la Reina. Claro, cuando se lo expliqué, no lo han podido evitar y han ido a verlo. han ido a verlo. Además han puesto unos hologramas en los cuales hablan el rey y la reina, ¿y de qué hablan? Del ataque de los franceses. ¿Sabéis lo que habéis dicho del amor y el ataque de los franceses? Hay un holograma de la reina hablando de cómo lo van a atacar los franceses, del primer ministro que no habla ni dice nada y que está escribiendo por allí y que lo atacan los franceses mientras está escribiendo. Todo muy divertido, pero una cosa compleja. Y sobre todo, los historiadores están fascinados porque nada de lo que hay les parece riguroso históricamente, y lo han hecho sin consultarles en absoluto. Se lo han encargado a una serie de gente que, bueno, tiene una serie de conocimientos. Es que esto no sé a dónde va, pero esto va a continuar. Tiene trazas de continuar, ¿no? El presidente, además, ganó las elecciones en unas elecciones que fueron en octubre, noviembre, y que resulta que al acabar las elecciones solamente se presentó él, porque los otros renunciaron a presentarse porque decían que no eran las condiciones, que además él tenía nacionalidad francesa. Teóricamente no se puede en Madagascar, si tú tomas la nacionalidad francesa, otra nacionalidad, no sé, que no sea la francesa, es igual, otra, pierdes la tuya. No puedes tener nacionalidad malgache. Sin embargo, si lo haces sin darte cuenta, no. Y esto es lo que pretende el presidente. Dice que se lo concedió el Estado francés sin decirle nada. Porque tenía un ancestro francés. Bueno, en realidad, cuando dijeron que no se iban a presentar por esto, pero esto era una cuestión menor, resulta que había otros dos candidatos que también tenían nacionalidad francesa. En cualquier caso, en esta situación, lo que está diciendo el presidente actual es que van a hacer una capital nueva, que se llamará Tanumasuandro y que estará al lado de la... Claro, la gente está esperando a ver, pero dices, es que es imposible salirte de la capital completamente, porque en la capital están todos los signos del poder. Claro. Entre ellos este tan discutido del Ruba. No sé si querías esto. No, sí, perfecto. Bueno, si les parece, porque nos están haciendo señales, lo vamos a terminar aquí la presentación. Creo que queda alguna... Sí, yo quería hablar del Congreso del CIELA. Sí. Como voy a hablar otro día, pero sí, si os parece.
Nada, yo lo que quería decir, es verdad que nos conocimos, yo no sé si fue justo antes en una trampa que te hicimos en casa de Antonio para que... No, antes en Barcelona. Sí, En Barcelona. Sí, sí, lo de la trampa es verdad. A ver, el Congreso de Estudios Africanos es la gran reunión de africanistas o de gente que se acerca a África de una forma u otra a través de instituciones en España y Portugal. No quiere decir que sean solamente españoles y portugueses, la idea ha sido invitar a parteners, gente, incluso han venido muchas veces gente de América Latina y sobre todo de Brasil, y un poco es un foro, y este foro ha funcionado muy bien porque tiene un sentido. En España y Portugal tenían muy poca relación científica, muy poca relación académica, y en cuanto a estudios africanos, cero. Claro, era mucho más grande el campo de estudios africanos en Portugal que en España, las cosas como son. Y de hecho les debemos más nosotros a ellos que ellos a nosotros. Pero lo que está claro es que ha habido una relación fructífera. Y este año, en enero de 2025, será el número 12, se hacen más o menos cada 2 años, será en Barcelona y tiene un elemento añadido, y es que se ha organizado, ya llevamos 2 congresos hablando de una red de estudios africanos, digamos se fundó en Lisboa hace 4 años, pero ahora lo que haremos es darle una forma jurídica, ¿no? Y a partir de ahora el congreso para ser congreso de la red. Y creo que esto es algo que va a hacer más fácil a la gente participar en el congreso, más fácil organizarlo, porque esperamos que se van a generar continuidades que faciliten la organización, y más fácil invitar a la gente que trabaja con nosotros. Y porque creo que hacer congresos en los cuales se hacen convocatorias universales puede venir quien quiera, solo faltaría, pero los que funcionan de verdad son los que están relacionados con red, con gente que hace cosas, que tienen intereses comunes en marcha. Y aquí lo que quería hacer era invitaros. Hasta el día 31 de mayo se pueden presentar paneles, luego se podrán presentar comunicaciones, y luego actividades que no sean paneles, presentaciones de libros, mesas redondas, quien quiera hacer una performance, hay muchas cosas que se pueden hacer hasta septiembre, o sea, hay tiempo para pensarlo, y es un congreso presencial, no para hacer cosas online, ya tenemos otras posibilidades, el congreso presencial, pero sí que os invito a que penséis si podéis participar o que lo comuniquéis, porque nuestra idea es como más sinergias se puedan crear, mejor. Por ejemplo, yo estoy empeñado en que venga gente del campo de ciencias de la salud, que son gente que viven en un mundo bastante distinto y que no pueden hacer. Yo trabajo sobre esta cuestión, ¿no? Estoy empeñado en ellos, y también sería muy bien que viniese gente que trabaja en ingenierías y en cambio climático, que a veces nos llaman, pero es más raro que acudan. Un poco la idea es abrir, y yo creo que ejemplos como el de Madagascar, de hecho, la historia de Madagascar y este tipo pensad, y acabo con esto, ahora de verdad. Es el primer historiador, yo creo que es el primer académico que recibe un honoris causa. Un honoris causa es una distinción con la cual se reconoce el valor para la academia de una persona que normalmente no es académico o que es académico de otro sitio, muy distinto. Claro, aquí ¿qué ocurre? Era un académico, pero un académico de un país que dices, hombre, ¿por qué Madagascar? No os voy a hacer un resumen de las características, digamos, de los macroindicadores de Madagascar, pero dices, aparte de ser un endemismo, parece que sea un fósil. Dice, claro, no solamente no es un fósil, sino que es un ejemplo. Es muy interesante que yo creo que es el primer académico africano, de África al sur del Sáhara, al norte del Sáhara puede ser que haya algún otro, pero al sur del Sáhara, que recibe un honoris causa por su actividad académica, por su actividad científica, no por su actividad política o social. Claro, hay otros, pero lo recibieron por ser grandes activistas, por sus valores humanos o por su valor político. Este es el primero. Y es muy significativo que sea un historiador, porque cuando te repiensas la historia de Madagascar, te repiensas la historia de la colonización francesa y te repiensas la historia de Europa. Y leyendo este libro, tendrías que poder repensar lo que sabes sobre ti mismo. Pues yo creo que muy bien, ¿no? Y muchas gracias a Albert. Y no, todavía no. Sí. Don José. Quiero preguntarle alguna cosilla, ¿no? Uno. No te preocupes. Autonomía energética. 2. Cambio climático. ¿Cómo afecta? Porque en el Índico ha habido fenómenos climáticos en los últimos 5 años espectaculares que afectaron mucho a zonas de Mozambique, ¿no?
Nosotros los canarios hemos Sí, vivido sí. en una zona de Mozambique donde tenemos profesores de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Las Palmas, en fin, que pusieron en marcha un centro académico docente que quedó destrozado hace 4 años y medio, ¿no? Es decir, siento interés por la autonomía energética de esa macroisla y segundo, el fenómeno climatológico mundial que nos afecta a todos. ¿Qué impactos percibes tú? Empieza por la segunda. Bueno, bien. Sí, porque luego iré a la... Y luego siento mucho interés por la Quinta República Francesa, en la visita de Gaulle, ¿eh? Y qué papel jugó en ese proceso sucesivo de independencia en un momento donde en Argelia Esta es más larga, ¿eh? eran los conflictos que había, pero en fin, Vale. el tema merece la pena. Muchas Sí. gracias. Digo dos cositas. A ver, sobre la cuestión del cambio climático es evidente que va a afectar a Madagascar, que lo está afectando. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, uno de los sitios donde es más evidente es en el canal de Mozambique, porque digamos, los fenómenos de inundaciones, de huracanes, de ciclones, ¿no? Lo que llaman los ciclones que ocurren en Mozambique, ocurren exactamente igual en el otro lado. Eso es... toda la costa oeste mide el tiempo en el último ciclón, es decir, cuentan los ciclones en los que hubo... Pero es verdad que, a diferencia de lo que pasa en otras zonas insulares, Madagascar es una isla muy grande. Para comparar los efectos del cambio climático hay que compararlo con una zona continental más que con una isla, ¿no? Es verdad que los atolones del norte, por ejemplo, muchos desaparecerán, pero no vive nadie. Luego hay otra cuestión muy importante. Dentro el gran problema, para mí uno de los grandes problemas, pero esto sería abrir otro melón, ¿no? Uno de los grandes problemas es que la principal herramienta que tenemos frente al cambio climático, que es la movilidad, la estamos trabando a nivel internacional. Estamos haciendo más difícil movilidad. Dentro de Madagascar la movilidad es muy sencilla, de momento. Tendrán que llegar a acuerdos, pero tienen un sistema bastante engrasado de llegar a acuerdos. La cuestión es si en estos acuerdos quién puede salir perjudicado. Me refiero, ¿qué ocurre? Que la gente se puede desplazar dentro de Madagascar de un lugar a otro y es un territorio grande y aunque hay un crecimiento demográfico importante, puede admitir mucha más gente de la que tiene Madagascar. Hablar de presión demográfica en Madagascar, con 30 millones para toda una península ibérica, no estamos hablando de eso. Con una región donde no hay grandes hambres, no estamos hablando de eso, no tiene sentido. Ahora, hay un desafío para sus políticos, a lo mejor nos enseñan algo, porque lo más importante es que dejen moverse a la gente, pero que respeten a los Tumpuntani, que respeten a los que tienen la tierra. Esto por una parte. Por otra parte, respecto a autonomía energética, desde luego, si tienen que trabajar con energías tipo las que exige la industria y el transporte, no tienen autonomía, porque hay muy poco petróleo. Últimamente podría ser que encontrasen petróleo en la plataforma litoral. Sabéis que están excavando, igual que ha pasado en Guinea y en otros lugares, se están haciendo prospecciones importantes. Se habían hecho muchas prospecciones petroleras en Madagascar, pero claro, el petróleo no es la solución. Si el petróleo no es la solución, lo demás que requiere una gran inversión, ya veremos. Creo que ahí van a tener que poner bastante imaginación. De momento, yo diría que tienen una ventaja relativa, y es que con la gran mayoría de la producción agrícola continúa no dependiendo del consumo de energías fósiles ni de energía eléctrica, sino que continúa, es decir, abastecen a la población trabajando básicamente con animales. Parece que parece que esté echando un discurso tipo Gandhi. No lo estoy echando, ¿eh? No lo estoy echando. Lo que estoy diciendo es que tienen una capacidad de producción utilizando sistemas semi-tradicionales que pueden incorporar novedades, pero pueden no gastar excesivamente, muy grande. Mientras los agricultores continúan siendo usufructuarios de sus tierras sean suyas, creo que en Madagascar no pasarán hambre y entonces habrá tiempo para adaptarse. Si tienen que adaptarse rápidamente, se endeudará más el país, pero es que es un país que no se puede endeudar. Entraría en una trampa. Lo digo porque autonomía, si entramos en autonomía directamente, autonomía no tienen. Y en la última pregunta, que era esta es la... Esa, pero la tiene que de ser De con Gaulle. brevedad porque vamos a hacer... Vale, mira, De Gaulle fue muy bien recibido en Madagascar.
¿vale? En Madagascar había una insurrección en 1947, de las más gordas que hay en el Imperio francés. Más gorda fue la de Indochina, pero ahí hubo una guerra y la perdieron. Dices, pero en Madagascar hubo una insurrección y la respuesta francesa fue brutal. Se habla de que hubo cerca de 1000 personas relacionadas con los colonos, no 1000 colonos, los colonos probablemente serían, no se sabe muy bien, pero 150 o algo así muertos, y personas relacionadas con los colonos cerca de 900 o 1000, y más de 100.000 malgaches represaliados muertos. No solamente muertos asesinados, sino muertos de hambre porque tuvieron que desplazarse, y una conmoción política impresionante. Hay un antes y un después del 48. Claro, eso ocurre, 47 insurrección, 48 represión, eso en medio de la Cuarta República Francesa y propuesta de... Claro, en Madagascar ya nadie se creyó la propuesta francesa. Eso quedó totalmente mojado. Los 3 diputados elegidos por Madagascar en la cárcel. Cuando viene De Gaulle, que era una persona que tenía muchas luces, las cosas como son, él hace una propuesta en la que dice, no podemos repetir lo que ocurrió en el 47, vamos a montar una comunidad francesa, vosotros vais a ser independientes, pero vamos a sumar internacionalmente, porque el mundo está repartido en grandes bloques. Sirárana, que iba a ser el presidente, lo acepta. Y hay un referéndum, y el referéndum gana de paliza. O sea, ganan con gran diferencia. Pero claro, Sékou Touré vota que no. Y cuando Sékou Touré votó que no, ¿y qué ocurre? En 1960, independiente como todas las cosas, y el 26 de junio, que es en 1960, es el día de la independencia, y no el día del 58 en que vino De Gaulle. Así que De Gaulle lo intentó, y de hecho su propuesta fue bien recibida. Luego fue reconducida. ¿Y cómo fue reconducida? Con la famosa política de Sirárana, mis ancestros los galos. Pero fijaos que yo creo que hay una cosa que está bien, que es que al hablar de mis ancestros los galos, quien tiene la iniciativa es el que está vivo, el que recuerda a los ancestros. Por tanto, quien tiene la iniciativa es el presidente Sirárana, no De Gaulle. Mientras que en la comunidad francesa, aunque fue bien aceptada, la iniciativa, es que no, le pusieron comunidad francesa, no francófona, o comunidad francesa se llamaba. Sí. Igual que la Commonwealth, era la... Bueno, lo vamos a dejar aquí porque vamos a hacer el registro, que ya están abajo, además, el rector de la Universidad de Las Palmas, y bueno, quería darle las gracias a Albert por esta presentación, magnífica presentación.